Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juana de Austria. Ella fue una de las descendientes ilegítimas de la familia real española, siendo una hija natural de Juan de Austria, el conocido héroe de Lepanto, siendo una mujer que quedaría a la merced de los deseos de la corona española, hasta que finalmente obtuvo su propia independencia. Esta biografía es realizada por petición de Bernardo Enrique de Albuquerque y Marc. Juana de Austria y Falangola nació el 11 de septiembre de 1573 en la ciudad de Nápoles, en el Reino de Nápoles, actualmente en Italia. Ella nació de la relación que mantuvo el militar y diplomático español Juan de Austria con la dama italiana Diana Falangola. Su padre era un miembro de la familia real española, siendo uno de los hijos naturales que tuvo el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, con una de sus últimas amantes, la dama alemana Bárbara Blomberg. La recién nacida recibió el nombre de Juana en honor a su tía paterna, la infanta y princesa viuda de Portugal, Juana de Austria, quien falleció 4 días antes de producirse su llegada al mundo. Para el momento de su nacimiento, su padre ya había tenido otra hija llamada María Ana, fruto de su relación con la noble española María de Mendoza, siendo la medio hermana de Juana obligada a desempeñar una carrera eclesiástica. El nacimiento de Juana se produjo cuando su padre estaba ejerciendo el cargo de capitán general de Nápoles, algo que ocasionó que se tomase la decisión de que la niña permaneciese en tierras italianas en vez de ser enviada a España, siendo así entregada nada más nacer a su tía paterna, Margarita de Parma, quien era duquesa consorte de Parma, siendo la niña instalada en la corte parmesana, lugar donde sería tratada como una princesa pese a su origen ilegítimo. Juana sería criada junto a sus primos Eduardo y Margarita, creciendo junto a ellos como si fuesen sus hermanos. Cuando Juana tenía tan solo 5 años de edad, su padre, Juan de Austria, falleció mientras desempeñaba su cargo como gobernador de los Países Bajos españoles, una muerte que no tuvo ninguna clase de impacto en la pequeña Juana, debido a que no había tenido trato con su progenitor y era prácticamente un extraño para ella. Al morir su padre, su tío, el rey Felipe II de España, eligió a su medio hermana, la duquesa Margarita de Parma, como la nueva gobernadora de los Países Bajos españoles, partiendo así su tía hacia dichas tierras, algo que ocasionó que por orden de la corona española, la pequeña Juana tuviese que regresar a Nápoles para ser internada en el convento de Santa Clara, abandonando así el ducado de Parma. En aquel convento napolitano, la niña recibe una buena educación por su linaje, pero en el año 1580 ella pediría a su primo Alejandro Farnesio que mediase en su favor para solicitar a la corona española que se le concediese un permiso que la permitiese abandonar aquel convento, debido a que no le gustaba la vida religiosa. Con permiso de la corona española, la joven fue trasladada a la villa Piso Falcone, una villa que pertenecía a los virreyes de Nápoles y que era utilizada para sus cacerías, quedándose la custodia de Juana entre las manos de los virreyes, que serían los encargados de su bienestar. En el año 1598, su tío, el rey Felipe II, falleció, convirtiéndose así su primo, el príncipe Felipe, en el nuevo rey de España, bajo el nombre de Felipe III. Aquel cambio de gobierno fue aprovechado por Juana para solicitar a la corona española un nuevo cambio de residencia,
ya que para entonces tenía 25 años de edad y buscaba cierta independencia, pero el duque de Lerma rechazaría tal petición, obligándola a continuar bajo la protección de los virreyes de Nápoles. En el año 1602, Juana le envió una carta personal y privada a su primo, el rey Felipe III, donde una vez más solicitó una pensión que la permitiese el no depender económicamente de sus protectores, una petición que se le fue concedida, empezando a recibir una cuantiosa pensión por ser descendiente de la familia real española. Aparte de recibir una pensión anual, su primo el rey también le entregó una importante suma de dinero para que fuese su dote, algo que le permitiría a Juana el poder casarse y librarse así del custodio de los virreyes de Nápoles, quedando comprometida con el noble siciliano Francisco Branciforte, un compromiso que sería muy deseado por la familia de su prometido, ya casi se emparentaban con la familia real española, pese al origen ilegítimo de la novia. El 14 de junio de 1603 se celebró por poderes entre Juana y Francisco en el Palacio Real de Nápoles, y tras celebrarse una serie de festejos en honor a los prometidos, la novia partió hacia la ciudad de Palermo, en Sicilia, lugar donde recibiría una gran bienvenida, digna de una princesa o de una infanta de la corona española. El 20 de junio de dicho año se celebró la boda oficial de la pareja en el Palacio de los Normandos de Palermo. Para entonces ella tenía 29 años de edad en el momento de la unión y él 28. Con motivo de su casamiento, sus suegros le entregaron a los recién casados los títulos de príncipes de Pietraperchia y marqueses de Militello, elevando así su estatus ante la nobleza italiana. El matrimonio llegaría a tener 3 hijas en común. En el año 1605 nacería Margarita, quien llegaría a ser princesa y duquesa consorte de Paliano, y posteriormente nacieron Catalina y Flavia, pero ambas fallecieron prematuramente. Al quedarles tan solo una hija, Margarita se convirtió en la única heredera de sus padres, algo que la permitió el poder contraer un importante casamiento, casándose así con Federico I Colonna, estableciendo lazos de sangre con los Colonna, que una de las familias más importantes y poderosas de Italia. Durante su vida de casada, Juana se dedicó plenamente a sus labores como consorte, además de que se mostró como una mujer piadosa que realizó distintos actos de caridad, entregando importantes donaciones a la iglesia. También llegaría a fundar la iglesia de María de la Victoria, de Nápoles, lugar donde acabaría siendo enterrada cuando falleció. En el año 1622 falleció su marido Francisco, pero se sabe muy poco de la vida que llevó la princesa durante su etapa como viuda. Tan solo se sabe de que no se volvió a casar y que se retiró a la ciudad de Nápoles, donde llevaría una vida discreta y apartada, falleciendo finalmente el 8 de febrero de 1630 a los 56 años de edad. No hay mucho más que decir sobre Juana. Ella, a diferencia de su medio hermana, no fue condenada a llevar una vida religiosa como monja, que era lo habitual entre los descendientes ilegítimos de la realeza de aquellos tiempos, logrando obtener su independencia cuando ya era una mujer adulta, algo que la permitió el poder casarse y tener descendencia, siendo siempre tratada como toda una princesa, ya que al tener sangre real corriendo por sus venas, ella y su hija Margarita serían consideradas como novias muy interesantes por distintas familias nobles italianas, debido a que con sus casamientos pueden emparentarse con las casas Austria y Habsburgo, algo que era un gran prestigio para muchos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juana de Austria. Espero que os haya gustado esta historia
y espero a que a Bernardo Enrique de Albuquerque y a Marc también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras descendientes naturales o ilegítimas de la dinastía Austria. También quisiera agradecer a José Alfredo Herrera y Palacios su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.